Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Silvio Malagón y es la materia de enseñanza del español como segunda lengua y lengua extranjera, la actividad número 6, video educativo, mi profesor Allen Ricardo Aquino. Bueno, vamos a empezar a abordar esta sesión, donde primeramente vamos a mencionar la importancia de enseñar la gramática en la enseñanza de una lengua extranjera y específicamente en el caso del español. Es cierto que hay distintas formas de llevar la gramática en el aula y que cada una tiene sus propios beneficios y desventajas. Algunos profesores prefieren pues, una enseñanza más explícita, donde se explican las reglas gramaticales de manera clara y directa. Otros, en cambio, prefieren una enseñanza más implícita, donde la gramática se enseña de manera más indirecta y sutil, integrándola en la comunicación cotidiana. Sea cual sea la forma que se elija, es importante recordar que la enseñanza de gramática es fundamental para poder hacer un buen uso de la lengua que se está enseñando o aprendiendo. Sin un uso adecuado de la gramática, pues los estudiantes pueden sentirse inseguros al hablar o escribir la lengua extranjera y cometer ciertos errores que pueden afectar su capacidad de comunicarse efectivamente. Es importante tener en cuenta que las enseñanzas de gramática no tienen que ver con el hecho de que sea aburrido o tedioso. De hecho, puede ser una oportunidad para que los estudiantes desarrollen su creatividad y habilidades de comunicación al aprender a utilizar las reglas gramaticales de manera efectiva y expresiva. Bien. En ciertas encuestas, preguntas de contacto y propuestas de discusión realizadas a profesores de cursos de formación, se ha llegado a un consenso fundamental, donde no es posible enseñar una lengua sin que la gramática esté presente. Pero la pregunta no es qué gramática enseñar, sino más bien cómo enseñar precisamente esta gramática. Es importante tener en cuenta que la gramática que debe enseñarse es la gramática de la lengua española tal y como se la ve cuando se le observa con ojos descriptivos o históricos. ¿Sí? Si se le estudia de la mano de generativistas o estructuralistas, por ejemplo, se puede también de alguna forma leer o comprender a más profundidad. La gramática es esencial para el aprendizaje de una lengua, pero es importante enseñarla de manera efectiva. Los profesores deben contar de la forma adecuada de presentar la gramática a sus estudiantes, de tal modo pues, que tenga un estilo de aprendizaje y se desarrollen las habilidades lingüísticas. La confusión terminológica que existe en torno a la gramática y cómo afecta la forma en que se enseña en el aula puede radicar en que hay un problema de confusión en terminología extendida, incluso entre los profesionistas que se dedican a esto, lo que hace que sea difícil referirse a ciertas categorías clasificadas en la gramática. Por lo tanto, una sugerencia es que es necesario llevar a cabo una unificación terminológica que nos permita hablar con claridad y precisión sobre las categorías gramaticales. Pero la pregunta fundamental no es si enseñar gramática o no, sino cómo y para qué llevar al aula los contenidos gramaticales e imprescindibles para el buen conocimiento de la lengua extranjera. El objetivo no es solo el poder nosotros combinar todos estos aprendizajes, sino poder implementarlo dentro dentro de este marco para aplicarlo de manera efectiva y expresiva, para comunicarse de la forma más concreta posible. Ahora bien, la gramática de la lengua española es un tema ampliamente fundamental, puesto que debe ser conocido científicamente por aquellos que están presentes en las aulas. Pero la enseñanza de la gramática en el aula no se trata solamente de memorizar reglas, se trata de entender y aplicar estas reglas para comunicarse de manera efectiva en el español. Los estudiantes necesitan comprender la gramática de una forma más profunda para poder utilizarla correctamente en situaciones de comunicación reales. Es importante que enseñemos la gramática de manera contextualizada, de modo que los estudiantes puedan entender cómo se aplica a situaciones reales de comunicación. Esto implica no solamente enseñar las reglas gramaticales en diferentes contextos comunicativos, tales como podría ser una conversación cotidiana, lecturas o escritos, sino que también tenemos que enfocar esta enseñanza de una manera que sea más interactiva, de tal forma que nos permita a nosotros tener una oportunidad de aplicar lo que se ha aprendido. Para muchos estudiantes la gramática puede ser un tema difícil. Sin embargo, los profesores deben buscar manera de que esto se pueda enseñar de forma significativa y relevante para los estudiantes. Es importante acompañar la enseñanza de la gramática con actividades para fomentar la práctica y el uso de la lengua.
Los estudiantes necesitan tener la oportunidad de aplicar lo aprendido y practicar las diferentes estructuras gramaticales en los diferentes contextos comunicativos. Además, es esencial hacer la enseñanza de la gramática interactiva y participativa, involucrando a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Los profesores requieren, por tanto, que se generen actividades como juegos, como dinámicas interactivas, donde se aplican las estructuras gramaticales de una manera más dinámica, para que de esta forma sea un medio que permita mejorar la capacidad comunicativa de los estudiantes. Por lo tanto, los profesores debemos buscar la forma en cómo enseñar de manera significativa y que esto a su vez pues permita que el aprendizaje sea mucho más sólido. Sabemos que los profesores tienen que estar capacitados para enseñar gramática de manera efectiva y también tenemos que estar actualizados en las tendencias que se van desarrollando en torno a este tema. Es fundamental que los profesores, por tanto, sigamos una progresión en la enseñanza de la gramática, empezando por los conceptos más básicos y avanzando hacia los más complejos. Esto va a permitir a los estudiantes comprender los conceptos de una manera más clara y más efectiva al mismo tiempo. Además, es importante tener en cuenta que existen diferentes tipos de gramática. Por ejemplo, puedo mencionar la gramática científica, la gramática práctica y la gramática pedagógica, ¿sí? En donde todas estas en conjunto, al final de cuentas, vienen adaptadas para una enseñanza específica y también al momento que la podamos nosotros plasmar en la enseñanza de lengua extranjera, son cosas que también tenemos que considerar bastante, ¿no? Los profesores tenemos que ser capaces, por ende, de utilizar estas categorías de gramática de forma adaptativa y de forma creativa, adaptándola a las necesidades de los estudiantes. Tenemos que estar actualizados de cómo esto se va moviendo para nosotros ser capaces también de poder fomentar una buena participación de los estudiantes de forma recíproca. La gramática se enfoca en reglas y estructuras gramaticales que son, pues, al final de cuentas, parte del uso real del lenguaje y en la práctica de la lengua. Por otro lado, la gramática pedagógica es una gramática más orientada a la enseñanza, que busca proporcionar las herramientas y estrategias para que los estudiantes puedan aprender de manera más efectiva. Ambas gramáticas tienen su grado de importancia en la enseñanza de lengua extranjera, pero es necesario tener en cuenta que la gramática científica pues también juega un papel importante. La gramática científica va a proporcionar estos modelos de análisis a las otras dos gramáticas, permitiendo una mejor comprensión y estudio de las estructuras gramaticales. El proceso didáctico que estamos nosotros involucrando en la enseñanza de una lengua extranjera se basa, por tanto, en un triángulo formado por la materia a estudiar, el profesor que la enseña y el alumno o alumna que la va a aprender. Es responsabilidad del profesor estar actualizado en las últimas tendencias para de esta forma poder aplicar correctamente pues, lo que se está estudiando. Bien. Ahora, si trabajamos con la parte de la enseñanza de la lengua extranjera, pues no se trata simplemente de enseñar un conjunto de reglas y vocabulario. Tenemos que partir del hecho de que las estrategias de aprendizaje son fundamentales en este punto y por lo tanto debemos incluir pues, ciertas actividades que sean un poquito más dinámicas. Por ejemplo, podemos hablar desde el punto tradicional o involucrar ciertas categorías que forman una manera más contextualizada y relevante para los estudiantes. ¿Sí? Por ejemplo, algunas dinámicas de juegos de rol, debates, discusiones, entre otros. Bueno, la gramática comunicativa surge entonces como una respuesta a esta necesidad de enseñar una lengua extranjera y esto, al final de cuentas, este conjunto de normas gramaticales forman como un sistema que es vivo y dinámico a la comunicación. La enseñanza de la lengua extranjera se utiliza principalmente la gramática práctica y la gramática pedagógica, que son gramáticas de uso más cotidiano y enseñan a aprender la lengua. La gramática científica, por otro lado, pues se enfoca en el estudio más descriptivo y analítico de la lengua, sin un nivel un poquito más avanzado. Es importante destacar entonces que la enseñanza de una lengua extranjera no se limita solamente a la transmisión de conocimientos por parte del docente, sino que implica un proceso didáctico de interacción con la materia, el profesor y el estudiante en sí, lo cual va a permitir que se emplee de forma correcta todo lo aprendido. Y bueno, pues aquí tenemos ya las referencias para concluir esta presentación. A modo de reflexión, me parece que este es un tema bastante importante para los lingüistas o las personas que estudian lenguas, puesto que lo pueden aplicar de manera correcta
con sus estudiantes y podemos entender la importancia que tiene llevar a cabo estas metodologías dentro del aula y en las dinámicas educativas. Muchas gracias.